quise ser yo misma y me llamaron rebelde, ¿sí? Me señalaron, me criticaron y me juzgaron todo porque un día decidí decir, esto no me gusta, no va conmigo, no quiero esto en mi vida, prefiero esto otro. Te digo, lo peor de todo es que no fue eso nomás. Lo peor fue que ni siquiera yo sabía si lo que estaba eligiendo realmente era lo que yo quería. ¿Sabes qué se siente vivir aparentemente ser alguien que realmente no eres? Poner una falsa sonrisa, actuar como si todo estuviera perfectamente bien, que no está pasando nada malo, cuando por dentro te estás desboronando. Yo viví así. Me perdí tanto en lo que otros esperaban de mí que un día me miré al espejo y no reconocí a la persona que estaba frente de mí. Me estaba traicionando a mí misma. Fue ahí, en medio del vacío, de la confusión, del miedo, y que entendí algo poderoso, algo que cambió mi vida. No podía esperar a tener todas las respuestas, tenía que dar un salto de fe. Y ese salto lo cambió totalmente todo. Hoy quiero contarte cómo saltar el miedo, cómo poder atravesarlo, enfrentarte contigo misma y comenzar a vivir en libertad total, porque créeme, ese salto de fe es justo lo que tú necesitas. Mi nombre es Nina Gutiérrez y me es un placer compartir contigo este video. Realmente he vivido muchas cosas en las cuales me he visto en una situación donde complacía a todo el mundo, donde estaba trayéndoles alegrías, donde trataba de que nos incomodaran, todo a raíz de creencias limitantes que tenía, donde no me veía suficiente, no me veía valorada, donde creía que nada era de lo que yo hacía estaba bien. Por eso yo analizaba bastante a las personas, empezaba a actuar como ellas y entonces ahí fue cuando empecé a perderme a mí misma. Ya ni sabía cuáles eran mis gustos, no sabía absolutamente nada. Y por eso hoy quiero hablarte de 3 puntos esenciales que puedes tú empezar a vivir hoy mismo para cambiar y ser tú misma. Primero, reconoce que no tener el control es parte del proceso. Uno de los mayores miedos que enfrenté fue sentir que sí, que si yo soltaba el control, pues todo se iba a desmoronar, que todo se iba a perder. Quería tener todas las respuestas antes de tomar decisiones, pero aprendí que la fe no funciona así, que para poder dar ese salto de fe necesitaba confiar. Y en la Biblia nos dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Eso es Proverbios 3:5. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Que no te dejes guiar por ti mismo. O sea, como yo estaba tratando de complacer a los demás, analizaba cómo eran sus comportamientos, sus gustos, y yo trataba de alinearme a ellos, tratando de mostrar de que no era por ellos. Pero al final, uno que otro sí se daba cuenta. Y me lo dijo y me enojé. Y dije, no, yo no soy eso, yo soy así, punto. Pero no, yo siempre trataba de acoplarme a esas personas para que no me abandonaran, para que siempre estuvieran conmigo. Pero que no crees, al final terminaba sola. Siempre que traté de evitar quien yo era, terminaba totalmente sola. Al buscar ponerme máscaras, complacer a mi familia, complacer a mis amigos y sí, ¿por qué no? Complacer a la pareja. Siempre terminamos en esa posición porque estamos buscando ser aceptadas, amadas y valoradas. Y la única manera que vemos viable esto es eh, dándonos como estas personas esperan que nos demos. Tomamos sus expectativas y las adoptamos a nuestra identidad, nos alineamos a ellos. Y entonces si estas personas se van, desaparecen, quizás fallecen, entonces ¿dónde queda nuestra identidad? ¿Se muere con ellas? ¿Se van con ellas?
No, nosotras debemos aprender cuál es nuestra identidad y de dónde nos alineamos con ella, de dónde nos aferramos. Hay algo que nos dice la Biblia, que somos uno con el Padre, que somos uno directamente con Él. Esa fue la oración de Jesús y yo creo que hoy se hace realidad. Por eso es que necesitas dar un salto de fe. Quiero contarte otro ejemplo personal. Recuerdo que cuando decidí poner límites por primera vez, que hacen parte de nuestra identidad, me sentía culpable. Pensaba decir no, eso haría que perdiera personas importantes en mi vida. Si yo les decía que no, si yo les decía no me gusta, si yo les decía no quiero, los iba a perder. Entonces me forzaba a hacer lo que deseaban y las expectativas que tenían sobre mí las empecé a usar, pero en lugar de perder esa persona, descubrí que estaba perdiendo mi paz, estaba viéndome insegura. Cuando yo empecé a decir no, pude ganar paz, claridad, seguridad en mí misma. La clave de esto es aceptar que soltar el control no es fracasar, sino confiar en que Dios está guiando el camino cuando tú aceptas que necesitas soltar a estas personas, soltar las expectativas de ellos sobre ti. Vas a empezar a vivir en libertad, porque cuando nosotros nos amarramos a las expectativas de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra pareja, estamos entonces amarrados, encarcelados, estamos con esposas y no podemos ser nosotros mismos y nuestro interior, que mora el Espíritu Santo allí, empieza a sentirse incómodo, empieza a revolcar, como que a moverse, por eso no sentimos paz, por eso no nos sentimos seguros, porque no estamos siendo nosotros mismos. Necesitamos confiar en que Dios está guiando nuestro camino, de que es necesario que podamos soltar. El segundo punto es abraza la incertidumbre con fe. Wow. En mis historias de Instagram publiqué esta parte porque me tocó muy específicamente, tocó mi vida. Todo el tiempo he hecho saltos de fe, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Es como un acantilado, que aquí está una tierra y aquí está la otra, y ahí en el medio un vacío. Y yo me he visto en esta situación así, la medida de una a la otra, yo teniendo que saltar de un lado a otro, con mucho miedo, pensando que no voy a llegar al otro lado, de que me voy a caer, de que me voy a hundir. Pero en esta ocasión, en mi vida, sentí que ese salto fue desde aquí hasta aquí, confiando totalmente. No sé si te ha pasado que cuando estás manejando en tu carro y hay mucha nieblina, tú no ves lo que va a ocurrir, quién está al frente. A duras penas puedes ver esa luz roja del carro de atrás y dices, ok, hay un carro al frente. Pero a veces ni siquiera ves los carriles y vas como por inercia, no ves que viene más allá de la calle, no alcanzas a visualizarlo por la niebla o quizás por un fuerte aguacero que de tanto que se mueve el limpiaparabrisas no te permite todavía ver lo que hay al frente tuyo. He estado manejando en esas dos condiciones. En una tormenta bien fuerte me estaba dirigiendo a un tornado y no me había dado cuenta hasta que un rayo cayó. Estaba tan oscuro y con la lluvia que no podía notarlo. Y en todas estas situaciones siempre he notado un mismo patrón que se aplica para la vida de nosotros, que andamos por intuición, andamos porque como que hay algo adentro que te guía, que te orienta. Bueno, en todas estas situaciones que yo experimenté, así fueron. Siempre sentía por dónde venía ir. Y es esa voz del Espíritu donde me guía, donde me muestra tanto en este mundo como en mi vida personal, en mi intimidad, en mi interior, me muestra cómo debo yo caminar, debo yo actuar. Y mi situación estaba de un hilo. En esta historia comento cómo yo tenía que conseguir un apartamento y se me estaba acabando el tiempo. Tenía apenas como unos 6 días para poder encontrarlo
pero tenía que definir esto en un día. Tenía que avisar, tenía que hablar. Y en eso de estar aplicando estas técnicas que les enseño a mis alumnas, en ese acompañamiento que yo les doy, también lo aplico en mi vida diariamente. Fueron las que me ayudaron a poder encontrar mi identidad, a encontrar mi voz, a verme qué es lo que me gusta, qué es lo que me agrada. Y también me han ayudado a poder caminar como debo caminar, estar conectada directamente con el Padre, así como Jesús logró. Y por eso soy firme creyente de que esto es así. Estuve yo aplicando la herramienta de soltar, de dejar ir. Esta es una herramienta que creó el doctor David Hawkins. Ya no está en este mundo, pero él dejó un libro y unas enseñanzas en donde él relaciona lo que es la psicología, la ciencia, con lo espiritual, con la Biblia. Y da muchos ejemplos de cómo Jesús también lo vivió, lo practicó, cómo nosotros hoy en día podemos hacerlo y realmente te permite vivir el presente, soltando todos esos pensamientos que no te permiten escuchar la voz de Dios, porque viene tantas preocupaciones. Imagínate, yo tenía que buscar un apartamento y no lo encontraba, no había cómo. A eso súmale un montón de retos más. El trabajo, ocupaciones, tiempo, había mucho más. Yo lo que hice fue simplemente aplicar esta herramienta. Empecé a centrarme en el presente, en donde estaba. Actualmente tengo mi techo. Actualmente mis hijos están bien. Actualmente yo estoy bien. Porque la mente lo que te juega es que se va al pasado y luego se va al presente. ¿Cuál era mi pasado? Al momento que yo me separé, me quedé sin techo y duré así un mes. Para mí eso fue muy fuerte, fue muy duro y doloroso. Y yo no quería volver a pasar por eso. Entonces mi mente se conectaba a ese pasado y se conectaba al futuro diciéndome que eso que había vivido atrás lo iba a volver a vivir y que me iba a volver a pasar y que ahora era peor porque ahora yo ya no contaba, o sea, no tengo esas personas que me ayudaron antes, ya no están hoy en día conmigo. Entonces tenía muchos pensamientos que en vez de aportarme paz y tranquilidad, me traían mucha perturbación, mucha angustia. Entonces empecé a centrarme en mi presente, empecé a meditar, empecé a darle gracias a Dios y eso me mantuvo. ¿Qué es lo que hago cuando tú experimentas, cuando tú empiezas a estar en tu presente, empiezas a quitar esos pensamientos que realmente te traen todo lo negativo? Esta herramienta te ayuda a entregarle a Dios todo lo negativo y todos los pensamientos que no provienen de Él. Al hacerlo, entonces empiezas a ver los pensamientos de Dios. Empiezas a escuchar realmente a Dios que está en ti. Entonces esos pensamientos que no van y que no están acorde a Él se desvanecen porque estás viviendo tu presente y el vivir el presente necesitas de fe y confianza porque te dan dudas del futuro, te da incertidumbre en lo que va a pasar. Sabes que tienes que tomar una decisión y que todavía no encuentras cuál es, pero al vivir en tu presente vas a encontrar la respuesta porque Dios te la da. Llegó un día, el día en que tenía que tomar la decisión. Bueno, yo me había propuesto, era un lunes, tenía que tomar la decisión el sábado. Yo me propuse el miércoles. Yo dije, de aquí no le voy a dar más largas y Dios, yo sé que a ti te voy a escuchar. El miércoles sabré qué es lo que yo tengo que hacer. Y me ve mi día tranquila, confiada. Me llegaban las dudas, me llegaban la negatividad. Empezaba a entregar y decir, Dios, yo sí te entregué esto. Confío en ti, confío en ti. Todo el tiempo que venía, lo permitía y decía, confío en ti.
Porque es que no se trata de no preocuparse, no se trata de no tener miedo, no se trata de no sentir las emociones negativas. Se trata de aceptarlas, pero reconocer que cuál es tu fe, en quién tú estás creyendo. Ese mismo miércoles, Dios puso en mi mente buscar en el mismo conjunto de apartamentos el apartamento que yo estaba necesitando. No podía seguir en el que estoy porque está, digámoslo así, cayéndose, necesito una renovación, entonces no podía quedarme. Así que al tomar la decisión, yo ya había ido antes, yo ya había hablado, me dijeron, no hay, no te podemos entregar más, necesitas irte. Entonces, cuando yo veo otra vez ese pensamiento de ir a preguntar, yo decía, me pasó lo de Pedro cuando Jesús le dijo, vuelve a tirar la red a ese lugar y Pedro le dice, pero hemos estado ahí toda la noche y no hemos pescado nada. Y Jesús le dice, Pedro, ve y lanza las redes allí. Él fue, las lanzó y ¿qué pasó? Que ya no les cabían los peces donde estaban. Las barcas estaban totalmente llenas. Pues eso mismo me pasó. Yo, apenas vi eso, lo que hice fue entrar a la página web de los conjuntos y vi, que fue algo impresionante para mí, ver 5 apartamentos disponibles. Y entonces fui a la administración, me comuniqué con ellos, al final hasta tuve la oportunidad de escoger el apartamento donde yo quería, como yo lo quería, en la ubicación que quería. Y para mí eso fue extraordinario. Y no solamente terminó ahí. El contrato terminaba a una fecha específica y el apartamento no me lo podían dar en esa fecha específica. Normalmente se va en arriendo de mes a mes y eso sube un montón. Y yo no estaba dispuesta a pagar esa cantidad. Así que al hablar y decir, ok, yo quiero ese apartamento, pero le dije, pero no me puedo ir a mes a mes. Me dice, no, tranquila, no te preocupes, vas a seguir pagando lo que venías pagando y te pasas. Y como es para un miércoles, me dice, no te preocupes, ven el fin de semana por las llaves y ya te pasas antes. O sea, Dios todo lo hace de una manera, de una expectativa a otra impresionante. Así que abraza la incertidumbre, confiesa y cree con fe, pero para ello, lo que te digo, hay una herramienta muy poderosa de poder vivir en el presente y entregárselo a Dios. El miedo a lo desconocido nos paraliza, sí, siempre nos paraliza, pero la verdad es que el milagro ocurre cuando te atraviesas, cuando decides atravesar ese miedo y avanzar sin tener todas las respuestas claras. Por eso es que te digo la necesidad de tomar un salto de fe. La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve en Hebreos 11:1. Y sí, es muy cierto. La fe es la certeza de lo que se espera, de lo que estamos anhelando. Pero como les hablaba en el video anterior, que espero que lo hayas visto, si no, te voy a dejar ahí como en la parte de creo que aquí arribita, donde se puede dejar el video para que cuando termines vayas a verlo. Cuando Dios dice no, porque hay veces que dice no y tú tienes una fe por conseguir eso que tanto deseas. Déjame decirte que en este proceso de apartamentos, de buscarlo, yo quería uno que quedaba cerca de mi trabajo, cerca de las escuelas de mis hijos y que me iba a facilitar un poco más la vida, pero Dios me dijo no y me permitió estar en un apartamento que es mejor y en el mismo lugar en donde estaba viviendo. O sea, yo sé que Dios sabe por qué lo hace. Yo simplemente estoy agradecida porque mi fe estaba en que Él iba a suplir lo que yo necesitaba y así fue. Entonces, la convicción de lo que no vemos y realmente es cuando nosotros podemos entender que Dios siempre está en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando no sabemos si estábamos tomando la decisión correcta, cuando solo te aferras a las oraciones hacia Dios, cuando tú le dices, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en que me llevas a algo mejor.
puede ser aterrador, pero ese paso de fe te puede abrir las puertas que jamás imaginaste recibir. Ahí la clave está que cuando sientas miedo, repite en voz alta, no entiendo, pero confío. Acepto lo que siento, está bien, pero confío en Dios. Confío en que esto es pasajero. Confío en que esto no va a ser eterno. El tercer punto que te quiero regalar es, aunque esté todo en tu contra, aunque el miedo siga presente, actúa. El miedo no desaparece de inmediato. A veces caminarás con inseguridad, pero el verdadero salto de fe ocurre cuando decides avanzar a pesar del miedo. En la Biblia encontramos en 1 Juan 4:18 que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando decidí empezar a vivir desde mi verdadera esencia, sin máscaras ni apariencias, el miedo quiso paralizarme, pero entendí que la única manera de vencerlo era dar el paso aún con el corazón temblando, aún con miedo, aún sin conocerme perfectamente, porque yo sabía que yo era una con el Padre, que yo sabía que Dios me había dado mi identidad. Empecé a formarme con ella leyendo Efesios 2, empecé a entender que su valor estaba en mí, pero también hice un trabajo interno donde miré de dónde yo había creado esa identidad ilimitada, donde empecé a verme limitadamente porque a mí Dios me creó ilimitadamente. Me dio todo lo que necesito para poder expresar su amor, para poder dar de Él. Por eso hoy en día estoy aquí frente a ti y estás viendo este video en este canal de YouTube. Porque decidí empezar a verme como Dios me ve. Empecé a alinear mi identidad con la de Dios. Todavía tengo muchas debilidades, todavía tengo mucho por qué cambiar. Y si quieres verlo y quieres ser parte de este proceso, lo puedes ver en mi cuenta de Instagram, @NinaGutierrez con doble Z al final. En todas las historias he estado empezando a documentar lo que vivo, mis reflexiones, lo que Dios me muestra, que yo sé que te van a ayudar, que te van a fortalecer así como primero lo ha hecho Dios conmigo. Antes de hablarte esto que estoy compartiendo, Dios lo trabajó conmigo y lo ha trabajado, o sea, es que es el mismo Dios de ayer y de hoy y de siempre. Lo que tú vives puede repetirse, pero a niveles diferentes. Y Dios nos dio unas herramientas que podemos nosotros usar. Y eso es lo que yo enseño y comparto con mis alumnas. Y ha sido de gran bendición. Cada vez que comparto con ellas, yo me sigo fortaleciendo y al verlas como ellas siguen avanzando, como siguen creciendo, es tan gratificante para mí. Es hermoso poder ver que están viéndose como Dios las ve, que eligen dar esos pequeños pasos cada día para poder ser cada día mejores, para poder llegar a esa estatura que desean estar. Porque sí, trazamos una meta, trazamos una visión de dónde queremos vernos y dónde queremos estar y trabajamos en ello con soltar, con dejar, aceptar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Te contaba de la situación que me pasó con el apartamento. ¿Sabes cómo pude trascender ese miedo y no quedarme paralizada? Empezar a ver lo mejor, lo que yo deseaba, el lugar que yo quería y lo peor, lo que yo no quería y lo que yo no deseaba. Las puse las dos, las miré y a las dos las acepté. Dije, cuál sea tu voluntad, lo que cualquiera de esas dos cosas que tú quieras, yo sé que son momentáneas y que voy a seguir creciendo y que voy a seguir escalando. Cualquiera de las dos va a ser perfecto. Y eso me hizo descansar. Y el tener esta mentalidad de que no existe lo bueno y lo malo en nuestras circunstancias,
porque todas las cosas me ayudan a bien. Entonces entiendo que no hay cosa mala y no hay cosa buena, porque cualquiera de las dos siempre voy a aprender, siempre voy a crecer. Una trae quizás llanto, sufrimiento y la otra también, pero de alegría. Porque sí, a veces he llorado de mucha alegría, de todo, de ver todo en lo que ha sucedido y lo que está pasando, ver los milagros de Dios, verse manifestar. Y cuando hay una dificultad, que hay como que esas resistencias, que puedo también llorar y sentirme mal, y sentirme triste, pero no me quedo ahí. Yo sé que todas esas dos cosas son momentáneas, son pasajeras y hacen parte de mi formación y de mi crecimiento, por lo tanto no lo veo malo. Lo veo bueno, pero para llegar allí necesitas empezar a desprogramar tu mente, necesitas empezar a alinearte con quien tú eres. Y para ello es que he creado esta academia Renacer del Alma. Si tú estás interesada, si quieres empezar a avanzar, te voy a dejar un link que está ahí en la descripción sobre nuestra comunidad de WhatsApp y que es Viviendo en Plenitud. Y también puedes escribirme por Instagram un mensaje interno y yo voy a estar respondiéndote. De verdad estoy aquí porque quiero apoyarte y quiero ayudarte a que puedas avanzar y puedas vivir esa vida en abundancia. Quiero dejarte con esta clave. Elige dar pequeños pasos de fe cada día. La confianza crece en el camino, no antes de empezar. Así que el salto que cambia todo, que transforma todo, sé que va a dar susto, que va a dar miedo, pero ese salto de fe, lo sé, no es fácil, porque cuando estás del otro lado, cuando estás en medio del dolor, de la incertidumbre, del miedo, todo en ti quiere aferrarse a lo que conoce, aunque eso te esté lastimando. Tal vez te has dicho, ¿y si me equivoco? ¿Y si me quedo sola? ¿Y si me caigo? ¿Y si esto no funciona? Pero déjame decirte algo que quizá no quieres escuchar, pero que necesitas saber. No avanzar por miedo es elegir quedarte atrapada en el mismo dolor. Un día a la vez, cada vez, día tras día, en el mismo dolor. ¿Hasta cuándo vas a seguir cargando ese peso que Dios te ha pedido que sueltes? ¿Cuántas oportunidades más vas a dejar pasar porque el miedo te convence de que es más seguro donde estás, que es más seguro no moverte? No sé qué decisión estás posponiendo, no sé qué te está paralizando, pero sí sé esto. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte caer. Hoy quiero invitarte a que digas en voz alta, aunque sea con lágrimas en los ojos: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en que me llevas a algo mejor. Da ese salto de fe, no porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en que Dios ya está obrando incluso cuando no lo ves. El miedo gritará que te detengas, pero la voz de Dios susurrará: confía, yo estoy contigo. ¿Qué decisión necesitas tomar hoy para demostrarle a Dios que confías en Él? Porque créeme, ese salto de fe podría ser justo lo que necesitas para que tu vida cambie por completo. No dudes y recuerda, no estás sola. Estamos a una distancia de un mensaje. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.